como los que hemos visto. Vamos a ver ese corto, vamos a escuchar sus historias. Hoy vamos ya a comenzar a escribir nuestra historia, ya la del taller. Si hay alguna historia de las que hemos escrito en estos días que a ustedes les guste, que los enamore, quédense con esa, ¿vale? Si no, arrancamos hoy con otra. Si tienen alguna que ya han escrito y les gusta y quieren trabajarla en el curso, háganlo. Algunos alumnos tienen algunos guiones, unos videojuegos ya pensados y hemos trabajado sobre esos y ha funcionado muy bien, ¿vale? Si tienen un videojuego en la cabeza, un cómic, lo que ustedes quieran, trabajen sobre él. Acá la decisión es libre. Lo importante es que si hagamos una estructura dramática con esa historia para que su historia crezca y sea más fuerte y más contundente. Hoy vamos a centrarnos también en el mundo del personaje principal. Vamos a comenzar a ver cómo lo construimos, pero vamos a comenzar a verlo en base a su historia y a su personaje principal, ¿vale? Entonces hoy vamos a comenzar a crear este personaje, de una vez a comenzar a crear nuestra historia y de aquí para allá a lo largo del curso vamos ya a trabajar sobre sus historias. Yo los voy a ayudar en la medida de lo posible a todos para que construyan muy buenas historias, para que protagonista, antagonista y universo sean muy poderosos. El universo es donde se desarrollan las historias, sea en la Segunda Guerra Mundial, sea en otro planeta, sea en una casa, sea en un baño donde se desarrolla la historia, ¿vale? Ese es el universo, que tiene que ser muy enriquecedor también, ¿no? Muy rico. Entonces hoy vamos a comenzar a trabajar sobre todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos, faltarán algunos pocos, tenemos 25, entonces voy a compartir la pantalla. Mientras tanto esperamos 2 minuticos a que lleguen todos para que no se pierdan el corto porque es importante que todos lo veamos. Porfa, me confirman si tienen mi pantalla todos. Dice El Pozo Guillermo Sí, Arriaga. señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Ya son las 8:08. Tengo yo acá. Esperemos un minutico. Bueno, este director primero fue escritor. Sigue siendo escritor de libros. Yo tengo varios libros de él. Es un mexicano. Los directores mexicanos a nivel de cine, con todo el amor del mundo, nos llevan mucho a nosotros. En Latinoamérica son de los mejores. El cine brasilero también tiene directores muy buenos. Lo que pasa con el cine brasilero, y casi no lo vemos, es porque tiene un mercado propio. En Brasil hacen películas para ellos. Si alguno se vio alguna muy, pues de las más conocidas, Ciudad de Dios, por ejemplo, pero hay una cinematografía monumental de ellos, pero ellos hacen cine para ellos. Lo mismo pasa en la India. Los hindúes tienen cine buenísimo, pero hacen cine para ellos también, porque tienen su público ahí, aparte del tema del idioma, ¿no? Pero Guillermo es un gran director. Yo he tenido la oportunidad de aprender cosas con él. Es un gran director mexicano y pasó del libro al audiovisual y ya se quedó en los dos géneros. Por eso si ustedes quieren escribir libros, lo pueden hacer. Si quieren hacer películas, lo pueden hacer. Pueden moverse tranquilamente. Si quieren hacer teatro también, pero son tres formas de narrar totalmente diferentes: la literatura, el cine y el teatro. Y cómo se expresan son totalmente diferentes. Bueno, ya creo que ya... Ah, no, está llegando... Perdón, un segundo. Creo que ya estamos casi todos. Bueno, bienvenidos los que acabaron de llegar. Vamos a ver un cortometraje mexicano.
y después vamos a hablar un poquitico sobre las cosas, las figuras que vemos ahí. Entonces ahí vamos. Kiko se cayó el pozo. ¿Dónde? En el pozo viejo. Ven, vamos. ¡Ike! ¿Estás bien? Ahorita te sacamos. ¡Ven por la cuerda! ¡Ike! 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 ¡Agarra la cuerda! No alcanza, no alcanza. Vayan a buscar ayuda. ¿Qué haces, niña? Váyase para la casa. Ayúdanos, por favor. Nuestro hermanito se cayó en un pozo. No podemos sacarlo. Ustedes van a pelear con nosotros. No, tenemos que sacar a nuestro hermanito. Que lo saquen tus papás. A mi papá y a mi mamá los fusilaron los cuartistas. Contra ellos vamos a pelear. Vámonos.
Bueno, este era el corto que les quería traer para hoy. Los que acabaron de llegar, bienvenidos. Este era un corto mexicano. Bueno, en este corto quiero que miremos varias cosas entre todos y nos vamos apropiando de las figuras narrativas cada vez más, ¿vale? Bueno, ¿cómo les pareció primero? Es duro, ¿no? Muy fuerte. Sí, es bien fuerte, en realidad. Es muy duro, pero al igual, miren este corto y miren el de Pixar. Son dos historias totalmente diferentes, en todo sentido. Desde la puesta en escena, Pixar es una animación, esto es ficción, ¿sí? Y es más cercano a una tragedia, pero este también se divide en 3 actos y este también tiene una serie de figuras narrativas que entre todos vamos a comenzar a ver. Jairo. Pues Jairo. sí es muy crudo, pero digamos, yo por lo menos no logré empatizar con el abuelo, sino por ahí hasta el final cuando se le intenta ver llorando, porque es que, al menos para mí, cuando le dijeron lo de Newton en el piso y cuando está lanzando la cuerda, lo veo como, ¿qué? ¿Estás bien? Yo lo veo como muy calmado. Como al menos Sí, en ese parte, yo no logro ver la preocupación que el abuelo tiene. sí, ok, está bien, Jairo, está bien lo que dices. Bueno, entonces vamos a comenzar también pensando en lo que nos acaba de decir Jairo, y eso nos sirve también para aprender de caracterización de personajes, porque vamos a entrar a hablar y aprender un poco más sobre cómo construir nuestro personaje principal. Bueno, ¿quién de ustedes, voy a dejar de compartir acá, quién de ustedes me dice, o quiénes, cuál creen, si Andrés escribe re triste? Sí, es bien duro el corto. Me parece muy bueno, ¿no? Ese corto ganó varios festivales por muchos lados. Si ustedes ven el presupuesto, también no es un gran presupuesto, es algo muy sencillo, pero sí muy bien escrito y muy bien pensado. Entonces, bueno, entre todos, ¿cuál creen que sea el incidente incitante de la historia? El Eh, hermanito se cae al pozo. sí. Exactamente, ese es. Cuando Quique cae al pozo, dice Mafe, sí, perfecto. Entonces ya vamos teniendo claro esta figura que es cuando la historia cambia. Estamos en México, en el desierto, ¿sí? Vemos que son condiciones duras. Por eso cuando tú decías lo del viejito, yo siento que lo caracterizan como una persona recia, ¿no? En todos sus aspectos el viejo se ve que es un, un campesino mexicano recio. Además, hay un detalle ahí bien importante. ¿En qué época creen que se desarrolla este corto? Hay un detalle ahí que nos dice qué es lo que está pasando en México. O sea, en la época de las bandas, revolución por ahí, diría yo. Exacto, de la revolución. Y Guillermo nos lo muestra con el detalle cuando los niños se van a buscar ayuda. Están en plena revolución, a los niños les matan los huertistas a los papás y estos revolucionarios están hacia la misma línea. Entonces prácticamente que reclutan a los niños para que hagan revolución con ellos. Entonces es una manera inteligente de mostrar el universo donde estamos ubicados. ¿Cuál es el objeto del deseo? Bueno, primero, ¿quién es el protagonista de la historia? Mm, ¿El abuelo? Sí, muy bien, Sofía es el abuelo. Sobre él recae todo el peso dramático de la historia recae sobre él. Sí, él es quien lleva en sus hombros todo lo que está pasando. Eso también pasa cuando ustedes vean mucho en pantalla a una persona, se van a dar cuenta que eres el protagonista. Aparte de eso, porque recae toda la intención dramática, todos los hechos recaen sobre él.
Entonces, por eso es que es una cuestión como de sentido, como todos decimos, sí, 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 es el abuelo. Como ayer todos me dijeron, sí, 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 es el honguito. Entonces, Jorge dice, pero la abuela es peor, ni siquiera preguntó por el niño. Es que ahí están caracterizando, y si ustedes ven es una zona del oeste dura, ¿sí? Donde ellos son recios. Yo he trabajado mucho con llaneros, haciendo documentales y vainas, y los llaneros son así, son muy cercanos. Yo me imagino que Guillermo hizo una investigación allá sobre cómo es el actuar de ellos y ellos son así. Además, estos actores de este cortometraje son naturales. Eh, Supongo que la Baja California o cerca, sí, sí, sí. Estos actores son naturales, que funcionan muy bien para este corto por lo que están, por la caracterización de personajes. Entonces, bueno, tenemos a nuestro protagonista, que es el abuelo. ¿Cuál es el objeto del deseo? Sabiendo que eres el protagonista. ¿Cuál creen que sea Repite. cuál creen que sea el objeto del deseo en este cortometraje? Salvar al ¿Proteger a niño. su familia? Sacar al niño. ¿Quién dijo sacar al niño? Yo. Eso, Juan Manuel. Muy bien. La lucha desde el comienzo, desde el incidente incitante, que es cuando el niño se cae, hasta el clímax final, es sacar al niño. Todo salvar a Quique. Muy bien, Mafia Andrés, muy bien. Es salvar a Quique. Es sacar al niño. Ese es el objeto del deseo. Y en todo el corto vemos el objeto del deseo presente. El, el abuelo lucha de muchas maneras. Lleva la cuerda, bueno, la niña le tira comida, le dice a los otros niños que vayan y pidan ayuda, pero el niño hay una parte en la traducción en inglés donde se lamenta, que no siente las piernas. Alguien se pregunta qué tal si Kiken no murió por los disparos y aún está vivo en el pozo. Sí, puede pasar. Pues a lo que uno le da la impresión cuando se termina el corto, pues es que el niño murió porque el niño se quejaba y pues igual le mete como 4 disparos, ¿no? Y ya le respondo lo que están escribiendo ahí a todos. Entonces, bueno, tenemos el objeto del deseo, que es sacar al niño. El objeto del deseo de ayer, ¿cuál era en el corto de Pixar? Llegar a la otra piedra con Exacto, los otros honguitos. perfecto. Entonces ya tenemos un objeto del deseo también. Yo quiero que encuentren estas similitudes en ambas historias y vean que son historias totalmente diferentes. Acá en esta historia, ¿cuál creen que es el clímax? La acción climática más poderosa en el último acto, en el tercer acto. Los disparos. La muerte de Quique, sí. Exactamente. Cuando el abuelo mata a Quique, sí, Mafe, todo es muy bien. Eso es lo más poderoso y es la acción más fuerte que hay y es un punto de no retorno. ¿Sí? Esos puntos de inflexión se llaman, o puntos de no retorno. Es lo mismo que pasa en el incidente incitante, son puntos de no retorno. Cuando pasa eso, de ahí para allá va a ser otra historia. ¿Vale? Cuando él mata al niño en el clímax final, cambia todo. ¿Sí? Es una escena muy dura, es un corto muy duro, pero pues pasa en la vida y eso puede pasar. Entonces ya tenemos incidente incitante, tenemos objeto del deseo, tenemos un clímax. ¿Y cuál es el antagonista? ¿Cuál creen ustedes que sea el antagonista? Ahí. El ambiente, por así decirlo. El ambiente, la Tanto, época en la que están viviendo. tanto la época en la que están viviendo como, por así decirlo, el ambiente natural, ya que no ayuda mucho. Ok. Mafe escribe el lugar en el que viven. Sí, es una mezcla de todo lo que están diciendo. Es la imposibilidad, porque es un viejo, porque están en el desierto, porque el niño se va a un hueco, a un pozo antiguo, el pozo, sí, muy bien. Entonces, es casi que el universo, es un tema ya
es muy parecido al de ayer, ¿no? El de ayer era la naturaleza. Acá es la naturaleza más el lugar por donde viven, es como el contexto, ¿no? Es como el universo donde ellos viven, es la imposibilidad para ellos. Súmenle que es un par de viejos, ¿sí? Y eso es pensado desde el guión. Si el padre fuera un padre joven, ¿sí? Yo creo que el padre hasta se mete hasta allá y empuja al niño e inventa alguna vaina. Pero el hecho de que sean un par de viejos en el desierto es intencional, ¿sí? Entonces el antagonista también está ahí claro. Y el antagonista lucha contra el protagonista, contra el objeto del deseo. Entonces lo que ustedes hacen como directores o como escritores es crear todo el ambiente para que al protagonista le sea muy, muy, muy difícil alcanzar el objeto del deseo. Para mostrar impotencia, dice Omar, sí, de acuerdo, exactamente. Ustedes tienen que ser muy creativos y muy ágiles en crear esos mundos. Eso es lo que pasa también para los que quieran hacer videojuegos. Si ustedes ven en los videojuegos, cada nivel es más duro, cada vez es más difícil. Cada vez llegar a comunidades de Mad Max, sí, exacto. Dark Souls también, cada vez llegar a ese objeto del deseo va a ser más difícil y es más retador. Y tenemos que sacar lo mejor del protagonista para que llegue. El protagonista al final, en el clímax, tiene que verse ver que es imposible. ¿Qué es lo que le pasa al abuelo? El abuelo llega al final y para él es absolutamente imposible sacar al pelado. Y tras del hecho se les llevan a los dos niños. Los secuestran estos revolucionarios. Juan escribió otra cosa. Bueno, entonces ya tenemos varias cosas muy claras. Ahora, y muy bien, los felicito. Así es que comenzamos nosotros a apropiarnos de estos conceptos, de estas figuras narrativas, y todo lo que les estoy comentando, sí o sí, tiene que ir en sus historias. ¿Vale? Va a haber un clímax, va a haber un objeto del deseo, va a haber un protagonista, va a haber un antagonista, y estamos viendo también cómo se construyen universos. ¿Quién me describe, por ejemplo, el universo es donde se desarrolla la historia, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo era el universo de ayer de Pixar? Del corto que vimos de los honguitos. ¿Qué había? ¿Dónde se desarrollaba la historia? Era como solo agua y unas piedras bajitas. Era como un pequeño lago, pero parecido a un mar. Eso, rocas en el mar, un peñasco en medio del mar, me están escribiendo en el mar, exactamente. Ese es el universo y lo construyen coherentemente, porque vemos rayos, vemos un tronco que pasa y eso puede pasar, esas cosas pasan. Entonces es un universo creíble y estamos hablando de animación. Pero independiente de que sea animación, ambos cortos nos conmovieron. ¿Por qué? Porque la esencia de las historias está en la estructura, ¿vale? Yo quiero que vayan comenzando a apropiarse de eso. No importa, por eso les digo. Es que al final se ve como un bosque cuando hacen el zoom out. Sí, también, Mafe. Cuando se unen las rocas. Pero bueno, en general el universo es como el mar y las rocas. ¿Y cuál es el universo acá, donde se desarrolla esta historia? Que ya algunos lo habían escrito. ¿Cómo es este mundo donde se desarrolla esta historia del viejo? Desierto, escribe Jorge, muy bien. Básicamente es eso, es un desierto. Cuando ustedes creen sus historias van a decir dónde voy a crear mi historia, dónde se desarrolla. Puede que la historia se desarrolle en un cuarto, ¿sí? Puede ser un plano secuencia en un cuarto, no importa. Pero ustedes son quienes eligen el universo. Y eso también es bien importante. Si es una historia de terror, ahorita vamos a leer lo que escribieron ustedes ayer. Los que no se alcanzaron a conectar de nuevo ayer la idea que colocamos, ¿cuál fue? Una niña corriendo en medio del bosque en la noche. Eso.
Sí. Porfa, los que ayer yo sé que eran las 10 y nos olvidaron a conectar, hoy vamos a leer esas historias y la idea generadora era una niña corriendo en medio del bosque en la noche, ¿sí? Entonces, porfa, los que no lo han hecho, lo pueden ir haciendo en este momento, ¿sí? Para ahorita comenzar a leerlas. Entonces vemos toda esta serie de figuras narrativas que se aplican. Por eso ustedes pueden contar una historia de aliens, de terror, ¿vale? Omar, la idea, perdón, repito un momento que Omar me está preguntando, la idea controladora para que saquen 10 minutos, porfa, Omar, y escriban lo mismo que hemos hecho estos días, una historia de 10 minutos, dejen fluir el lápiz y el papel, simplemente arranquen a escribir, es una niña corriendo en la noche en medio de un bosque, ¿vale? Natalia hizo el ejercicio 4 veces y ninguna le gustó, ok, no te preocupes. El creativo siempre repite, eso no se preocupen por eso. Entonces, bueno, acá tenemos esta serie de figuras y por eso les traje un corto totalmente diferente. ¿Sí? Para que vean que la estructura sigue siendo la misma. ¿Vale? Entonces acá ya vimos protagonista, antagonista, objeto del deseo, clímax. ¿Y cuál es la resolución de esta historia del viejo? ¿Cuál es la escena de resolución? Que también la hay. En el corto de ayer era cuando se unen las piedras y los honguitos brincan, en fin. ¿Y acá cuál era? Cuando el viejito llora al final, como en una piedra o algo así. Sí, cuando más o menos es una especie de sepultura, ¿no? Es muy simbólico porque él pone los otros palitos encima del pozo y se desploma a llorar, ya no aguanto más. Ahí se cae la cara del personaje. Hoy les voy a dar un adelanto de, no entiendo el momento de resolución. Mira, Mafe, la resolución es lo que sigue después del clímax. En todas las películas, ¿vale? En la resolución se tratan de responder muchas preguntas o la resolución puede ser una escena consecuencia del clímax. O en la resolución también se responden algunas subtramas. Entonces, para explicarlo más sencillo, el clímax de ayer es cuando el honguito trata de saltar, vuelve y cae, nos vamos a negro y todas las siguientes escenas de resolución se unen las piedras, se unen los honguitos, comienzan a brincar felices y vemos en una escena muy linda como el otro hongo sale del agua y llega y está con todos. Resumiendo, esa escena posterior al clímax es la escena de resolución, ¿vale? ¿Por qué es necesaria esa escena en una construcción dramática? Porque nosotros como espectadores venimos con una carga emocional muy alta. También se vuelve una escena de descanso. Acá en la escena del viejo cuando lo mata, que uno no se lo imagina, es muy fuerte. Y uno necesita algo para bajar la tensión dramática, la tensión emocional. En este caso, en la historia del viejo, la escena de resolución es cuando lo vemos a él ya al lado del pozo y está descompuesto llorando. ¿Sí? Ahí vemos la verdadera personalidad. Él se ve un viejo recio. Y como decían al comienzo, es un viejo que no transmite nada, como que todo le da igual. Pero ya esa escena es muy poderosa, es cuando sale temblando, sale llorando, sale descompuesto totalmente. O sea, a él sí le duelen las cosas. Entonces, todas las preguntas que tengan me las van haciendo, ¿vale? Que yo quiero que les quede muy claro. Entonces, no sé, Mafe, si te quedó más claro el tema de la escena de resolución. Vale, Mafe, ok. Entonces, esa es la idea. Siempre Profe, después del... profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el clímax de la historia del desierto? ¿Que mata al niño? No, ese es el punto de no retorno, ¿cierto? Es esa. El clímax es un punto de inflexión también. Qué pena que no se los aclaré. Hay varios puntos de inflexión o de no retorno. Uno de los más importantes, ¿vale? Uno es el incidente incitante, que es el que dispara la historia y es un punto de inflexión o no retorno. Otro punto de inflexión es el clímax. También se llama así.
¿vale? Que es un punto de no retorno también, o un punto de inflexión. Ahí la historia cambia radicalmente en el clímax. Pasa una acción dramática muy fuerte. En este caso el clímax es cuando el viejo le dispara al niño, que es la acción dramática, ¿vale? Entonces es ese. Dentro de nuestras películas